televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Ciudad Cultural. En el día de hoy nosotros estamos haciendo el programa desde nuestra oficina, desde el sitio donde nosotros editamos el programa. Pero ya a partir de la semana que viene se va a hacer en el estudio. Vamos a empezar haciendo el programa con un distanciamiento social, o sea, vamos a llevar solamente un entrevistado y vamos a hablar el programa entero con el entrevistado, pero ya desde nuestros estudios. En el día de hoy nosotros queremos, como hemos estado repitiendo una cantidad de programas, quisimos hacer por lo menos una pequeña introducción y vamos a hacer algunas palabras, vamos a pronunciar algunas palabras en el transcurso del programa, para que todo no sea un programa repetido, sino que nosotros ya nos estamos preparando para regresar al estudio y empezar a hacer el programa en vivo de nuevo. A ustedes, amigos televidentes, les damos la bienvenida. Ojalá que estén todos bien, que este problema de la pandemia del coronavirus no les haya afectado, por lo menos lo que nos ha afectado a todos, pero por lo menos que no les haya afectado de manera profunda, o sea, que no se hayan enfermado del COVID-19. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nosotros, para empezar, queremos, miren, hace un tiempecito, se entregaron los premios del concurso de cuentos de Radio Santa María, que se hizo de manera virtual también, no se hizo ninguna actividad, sino que se mencionó a los ganadores y se entregó de manera virtual. Entonces, nosotros hace un tiempo, el año pasado, nosotros le hicimos una entrevista a Karim López, que es un diseñador gráfico y una persona también ligada al video, a los trabajos en video, a los trabajos artísticos en video, etcétera, etcétera, y cinematográfico. Y queremos presentarle a ustedes esa entrevista que le hicimos con Karim López, que es el encargado del diseño gráfico y de las ilustraciones y del diseño de los libros del concurso de cuentos de Radio Santa María, y que también nosotros presentamos una especie como de cortometraje ilustrado del cuento que ganó el segundo lugar el año pasado del concurso de Radio Santa María. Vamos a empezar entonces con eso. A ustedes muchas gracias por encontrarse con nosotros. Ojalá que continúen con nosotros todo el programa que estamos haciendo virtualmente en nuestra oficina. Y vamos a empezar entonces con esa entrevista con la persona que hace el diseño de los libros de ese concurso, que se ha convertido en el concurso más importante, bueno, uno de los concursos más importantes de cuentos de la República Dominicana. Comenzamos entonces con su programa Ciudad Cultural. Muchas gracias por estar con nosotros. En el día de hoy, como les anunciamos incluso la semana pasada, porque ya lo teníamos en la cabeza cuando anunciamos el acto donde se puso a circular el libro de los 26 años de Radio Santa María, del concurso de Radio Santa María en el Centro León. Y dijimos que ese libro que se puso a circular el miércoles 27 de noviembre fue hecho como volumen, como libro, por una persona de aquí de la ciudad de Santiago, muy conocida aquí en la ciudad de Santiago, un diseñador gráfico, pero también un artista en otros renglones de la plástica. Y a ese artista, como también dijimos la semana pasada, nosotros lo tenemos de invitado en el día de hoy, que es nuestro amigo Karim López, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Karim, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, amigos televidentes, con Karim nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Le vamos a dedicar prácticamente todo el programa hablando sobre diseño gráfico, sobre los volúmenes de Radio Santa María, que debo decir que son una serie de volúmenes extraordinarios en el sentido del diseño, aparte del contenido, por supuesto, de todos los cuentos ganadores de Radio Santa María, y que son una serie de libros muy bien hechos como volúmenes que salen todos los años, y que el encargado de hacer esos libros es Karim López. Pero al mismo tiempo Karim hace unas animaciones, unos trabajos que hace Karim en video, en video. Nosotros cuando se hizo la premiación de Radio Santa María pasamos uno de esos videos, que fue un homenaje que se le hizo
al lamentablemente fallecido Carlos Fernández Rocha, que es precisamente el presidente vitalicio del jurado de Radio Santa María, que nosotros, yo estoy sustituyendo como jurado allá en Radio Santa María. Karim, ¿cómo estás? Bien. Karim, queremos empezar hablando contigo precisamente sobre los libros de Radio Santa María. ¿Cómo tú llegaste a Radio Santa María, o quién te buscó para que hiciera los volúmenes de Radio Santa María? Bueno, es una larga historia. Yo llego realmente cubriendo unas vacaciones del chico que diseñaba, que diagramaba los libros realmente, el gran Fabriel. Duré ahí un par de meses mientras él cubría las vacaciones que le correspondían. Entonces, hablando luego con Pepe, que es el encargado de ediciones de Radio Santa María, le muestro los dibujos, le muestro las cosas que hace. Entonces, cuando ya llega de vuelta Fabriel, que yo ya en teoría me retiraba, entonces viene la pregunta, ya hay que hacer la próxima portada del próximo libro, ¿quieres hacerla tú? Y yo, sí, claro, vamos. Y es algo que afortunadamente se ha repetido en los 4 años siguientes, lo cual ha sido una sorpresa de mi parte que hayan reiterado la invitación. Es algo que hasta el momento en la historia de las ilustraciones del concurso de cuentos no se había hecho antes, así que para mi maravillosa sorpresa, sí, vamos. Entonces, ¿en qué tú te basas para hacer cada uno de los libros? ¿Tú te basas en uno de los cuentos ganadores, o en una de las lecturas, o en qué tú te basas? Porque lo que nosotros hemos notado, porque tú no solamente haces los libros, sino que haces las ilustraciones del interior. No sé si es así, ¿es así? Bueno, yo hago las ilustraciones de portada y las ilustraciones interiores. Exacto. Ya de hacer el libro ya le corresponde a los diagramadores de Radio Santa María, que son los que montan la maquetación. Exacto. No, yo digo en el sentido ya de las imágenes. Sí, sí. Entonces, ¿en qué tú te basas para realizar los libros? Porque lo que hemos visto es que primero son libros sumamente originales, las imágenes. Son urbanas. Sí. Casi todas, la mayoría, no sé si todas, pero casi todas, son imágenes urbanas, son imágenes de ciudades, incluso de imágenes cotidianas, y no sé si es que tú te estás basando en lo que están escribiendo los escritores de los libros, los cuentistas ganadores. Claro, recuerda también que el arte en ese sentido, bien sobre todo en lo que corresponde a ilustración, tiene que ver mucho cómo se retratan las cosas que se están tratando de comunicar, ¿no? El mensaje que está tratando de comunicar. En el caso del libro, recuerda que tu predecesor y maestro, Carlos Fernández Rocha, decía que la temática de los cuentos en los últimos años se había enfocado más, había dejado esa corriente bochística de cuentos rurales y eso, y se había adentrado más hacia esa tendencia urbana, ¿no? Que son, digamos, las preocupaciones actuales de los escritores. Así que, como ilustrador, eso es lo que se trata de reflejar, ¿no? Las historias que comprenden esos volúmenes. Viene acompañado en parte de quizá mi experiencia personal, porque nací y me crecí prácticamente en el centro de la ciudad, o sea que uno viene con esa impronta urbana, ya como en el chip de dentro. Y yo debo decir que incluso es saludable que ya los escritores dominicanos vayan dejando esa tendencia y escriban precisamente sobre las cosas que le ocurren como escritores. Porque una cosa que yo me di cuenta como jurado ahora del premio y como jurado de otros concursos que yo he sido, es que los escritores actuales, no necesariamente jóvenes, sino los que están mandando los cuentos ahora, escriben sobre las cosas precisamente que pasan cotidianamente, sobre la corrupción, sobre la inseguridad ciudadana, sobre los problemas cotidianos que uno tiene todos los días. Incluso hay uno de los cuentos que se llama El Cheque, uno de los cuentos ganadores, que lo que sucede en ese cuento es una cosa sumamente cotidiana, que es una persona, un empleado público, que va a cobrar el cheque de su sueldo a un banco. Y esa es la temática del cuento, la historia. ¿Quién no ha pasado por eso tampoco? Exactamente. Y él cuenta exactamente lo que le pasa
a un dominicano cuando va a cobrar, claro, con un lenguaje literario, Claro. pero él cuenta exactamente lo que le pasa a ellos. Que recuerda también que esa es la función del arte, digamos, ¿no? Retratar la sociedad que se vive. Y esto es lo que estamos viviendo ahora. O sea, ¿qué otra cosa preferimos? Aunque en una de las ediciones pasadas, me parece que en el concurso 2016, hubo un cuento entre los ganadores que era una historia de ciencia ficción. Exacto. En el año 2200, no sé qué. O sea que, qué bueno que esos cuentos, esas cosas que reflejan los escritores, no simplemente sean como lo que nos pasa ahora, sino qué nos puede pasar en un futuro. Yo personalmente siento, aunque ya eso sea una opinión ya particular, como narradores, ¿no? Siento que ya hay que comenzar a dejar la era de Trujillo Sí, y todo eso. Hay que empezar a narrar otras cosas ya, porque o sea, ya está bueno con eso. No, y eso le conviene a ustedes también, a los diseñadores gráficos, porque si los cuentistas ganadores no hubieran tratado esa temática, tú no hubieras podido tampoco ilustrar de una manera tan extraordinaria como tú lo has hecho. Gracias, gracias. Entonces, también tú haces otros trabajos con otros libros, otros volúmenes de diseño gráfico. ¿En qué otro trabajo tú has hecho? Bueno, están los volúmenes del doctor Frank Espino, no sé si tú lo conoces, Sí. su último libro, Legado, otras publicaciones de Radio Santa María, el primer volumen de Cultura Viva de Lincoln López y eso, así. Entonces, tú también haces unas animaciones y unos videos que se han proyectado en las premiaciones de los concursos, y este año se proyectó un trabajo que tú hiciste en video basado en uno de los cuentos de Radio Santa María. Cuéntame entonces del trabajo de video que tú haces. El asunto del video radica en lo siguiente. El año pasado, el concurso 25, que es el volumen que tienes ahí, la idea de las ilustraciones giró alrededor de hacer un resumen de los cuentos a manera de cómic. Si quieres puedes abrir una de las ilustraciones por dentro. Hacer un resumen como de 4 o 5 ilustraciones que cuenta la historia a manera de cómic. Entonces resulta que Pepe, vuelvo y menciono de nuevo, que es el encargado de ediciones Radio Santa María, se le ocurre la idea de, como una forma de llevar los cuentos y ese material un poco más allá, de hacer una adaptación radiofónica del cuento. Entonces, como ya estaba ese resumen de cómic con las 4 o 5 ilustraciones, ¿cómo podíamos hacer unas cuantas ilustraciones adicionales que ayudara a narrar un poco más la historia, que sirviera como, digamos, como slideshow a esa adaptación radiofónica? Hicimos el experimento el año pasado con ese formato que están viendo ahí, resultó bastante bien y quisimos repetir la experiencia este año. Este año no hicimos ese concepto de resúmenes de cómics de los libros, o sea que hubo que hacer como las ilustraciones de cero, digamos, en ese sentido. Estamos creyendo allá que puede ser una buena iniciativa para llevar el concurso de cuentos y las historias a un formato más allá de los libros, así que pienso que puede ser el inicio de algo muy interesante ahí. O sea que se está pensando en hacer videos y hacer narraciones con las historias de los cuentos ganadores. Sí, claro. Porque recuerden que una de las grandes cosas que tiene Radio Santa María es esa, digamos, integración mediática. Tiene a su disposición una herramienta poderosísima como lo es la radio, ahora mismo están en tiempo de redes sociales, el internet. Entonces, no hay ninguna excusa de que no se pueda llevar una historia, un material de un medio a otro, porque la tecnología nos lo permite ahora. Pero tú vas a estar involucrado directamente en esas adaptaciones. Hasta nuevo aviso, sí. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausita y lo vemos en un momento. Debemos decirle que luego de la pausa, nosotros le tenemos una sorpresa, que es que vamos a transmitir, vamos a pasarles a ustedes para que ustedes lo vean, el trabajo audiovisual que se proyectó en ese acto
tan interesante que se hizo aquí en la ciudad de Santiago, en el Centro León, que tiene que ver con el video, con la animación que realizó Karin López, basado en uno de los cuentos del libro ganador, de uno de los cuentos ganadores de Radio Santa María. Vamos a hacer una pausita, volvemos en un momento en su programa Ciudad Cultural y continuamos cuando volvamos con Karin López, pero también con la proyección de esa animación, de ese video basado en uno de los cuentos del concurso de Radio Santa María. Volvemos en un momento. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo: formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacerle las correcciones de estilo, las correcciones de redacción o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros. Editorial Juguete de Madera, 809-886-5151. Corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas, 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151, que es también nuestro número de WhatsApp. Amigos televidentes, continuamos aquí con su programa Ciudad Cultural. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Y continuamos con Karin López, nuestro invitado del día de hoy. Karin, nosotros queremos entonces, como dijimos cuando mandamos a la pausa, hablar contigo acerca de ese video y de esa animación que se hizo, que tú hiciste para la premiación de este año y para la circulación del libro de los cuentos ganadores de Radio Santa María. ¿Cómo, bueno, ya más o menos tú explicaste cómo se les ocurrió a ustedes hacer ese video, pero ¿por qué, por ejemplo, el video está basado en el cuento que ganó el segundo lugar del concurso? ¿Por qué ustedes escogieron ese cuento? Si van a hacer otras animaciones de otros cuentos o en el futuro o con los cuentos de este mismo libro, ¿y cómo fue el proceso de realización de ese trabajo? Ok, la razón por la que fue elegido el segundo en lugar del primero, que hubiese sido la opción más obvia, es que para fines de narración de radio, ese cuento resultaba, digamos, dramáticamente más
intenso, vamos a decirlo así. Es como el más cinematográfico. Sí, es el más cinematográfico. Sí, en ese de sentido. los cuentos ganadores. Exacto, el primer lugar es el primer lugar, ¿no? Sí. Como bien sabrás, es el cuento que mereció Sí. el mayor certamen, pero es una historia que se desenvuelve de una forma más lineal, ¿no? A la hora de ser narrado en radio, con gente haciendo diálogo, el segundo resultaba una experiencia, como bien dijiste, más cinematográfica, en ese sentido, más radiofónica, en ese sentido. Así que se usaron el mismo cuerpo de locución de Radio Santa María. Yanisa es la voz narradora y la protagonista, Selenia, como personaje masculino está el señor Tito. Allá mismo se grabó en la emisora, allá mismo se editó con el señor Carlos, que hace un gran trabajo en edición y en los sonidos y eso. Y luego ya entonces a la hora de montarlo, como estábamos haciendo una línea de dibujos un poco más suelta, digamos, más como sketch en las ilustraciones de dentro, quisimos seguir como esa misma línea, ¿no? Como esa línea de dibujo suelta. Vale aclarar que no es una animación en sí, porque una animación ya implicaría... Exacto, un movimiento en los otra clase de dibujos, movimiento, etcétera, Eso sería etcétera. más como... Sí, un slideshow, ¿no? O sea, Exacto. una sucesión de imágenes que van un poco al ritmo de cómo la historia se va narrando. Vale aclarar, además, que fue como una forma de prueba, esta otra. La idea es que cuando se lance de manera... esto que se proyectó en el acto de puesta en circulación fuese como un work in progress de eso. A ver cómo armábamos ese muñeco. El que se hizo el año pasado sí quedó definitivo. Este era más como un work in progress para cuando se lance de forma ya definitiva, hace un poquito más trabajado, con más ilustraciones, a color. Esa era la línea que queríamos más o menos hacer con eso. O sea, y entonces hacerlo ya con animación, o sea, con dibujo claro. en movimiento. O han pensado hacerlo, por ejemplo, con actores reales, o sea, como si fuera un cortometraje. Sí, se ha pensado eso, incluso se pensó, se sigue pensando todavía, Sí. porque es un proceso que lleva una logística un poco más complicada. No sé si estoy supuesto a decirlo tampoco, a Pepe que me disculpe, pero de hacer adaptaciones de cortometrajes Sí. de los cuentos de Radio Santa María, Sí. que pienso que eso sería, o sea, llevar el concurso No, sería a un nuevo éxito, nivel. a otro nivel, sí. De hecho, Sería un puede, éxito. una de las cosas que se habían conversado... Ahora, si hacen eso va a ser un problema para nosotros los jurados. Yo estoy seguro que van a participar ahí por lo menos 1000 cuentos todos los años pensando de que en un futuro si ganan entonces la se van a opción- hacer cortometrajes basados en esos cuentos. Claro, la opción que se había conversado referente a eso era como que se podía hacer un concurso aparte, un concurso de cortometrajes basado en los exactamente, cuentos de Radio Santa María, sí. que va por su 26ª edición. O sea que la base de datos y la fuente de historias que hay ahí son inmensas. Sí. Pero como te estaba diciendo, eso es ya un proceso que lleva una logística que ahora mismo no está de todo definida, aunque sí sería una grandísima idea realmente. Claro, no, y sería un éxito, como ha sido un éxito el concurso ya en sus 26 años y ahora en el 2020 en su edición número 27. Ha sido un concurso extraordinario, un concurso muy exitoso. Es la primera vez que yo soy jurado del concurso. ¿En serio? Y yo no sabía que participaban tantos escritores. O sea, yo leí una cantidad extraordinaria de cuentos y yo nunca en ningún concurso había leído tantos cuentos, o sea, no había habido tanta participación, o sea, que es uno de los concursos, si no el más importante del país, uno de los concursos más importantes del país de literatura, y es un concurso ya muy longevo. El año pasado, a propósito del 25 aniversario, se hizo una pequeña exposición en el Centro León, como una retrospectiva de eso, y se arrojaron unos datos, ahora mismo los cuales no tengo en la mente ahora, pero se dijo como que a lo largo del concurso había habido una participación de miles Sí, de de miles. concursantes. De miles. En el que yo puedo decir que en el caso de este año participaron
más de 200 cuentos, lo que no significa que participaron 200 escritores, porque hay escritores que mandan varios cuentos. Claro, claro. Pero participaron más de 200 cuentos. Y me dicen que la estadística es que hay alrededor de 400 cuentos que participan todos los años, porque este año hubo un problemita con la fecha, hubo un error en la fecha y hubo una cantidad de escritores que no pudieron participar y que yo estoy seguro que van a participar ahora en el 2020. Pero que estadísticamente, en promedio, hay alrededor como de 400 cuentos que uno tiene que leer. El número estaba a lo largo de la vida completa del concurso, rondan como los 5.000 cuentos participantes. Sí, sí, una cosa extraordinaria. Ya han participado escritores también extraordinarios de la cuentística dominicana y de la literatura en sentido general, como por ejemplo Alexis Gómez Rosa, lamentablemente fallecido, Chiqui Vicioso, que ganó uno de los primeros lugares. Rosa Silverio, yo creo que, bueno, no sé si participó. Sí, Rosa. ella participó, fue o mención de honor o algo hace unos años. Rosa Julia Vargas. Exacto, participó. Tú mismo. Bueno, yo gané una mención una vez, hace muchísimos años. Aquiles Julián, que ganó también el primer lugar, o sea, una serie de escritores importantes de la República Dominicana, sí, exacto, y que han ganado premios en ese concurso y que van a seguir participando en una serie de escritores. Y eso está basado en la calidad de los cuentos ganadores y en la seriedad del concurso. Karin, queremos darte las gracias por haber venido, pero a los amigos televidentes les tenemos una sorpresa, y es que vamos a pasar, gracias a Karin, vamos a pasar el video que se proyectó durante la puesta en circulación del libro de los cuentos ganadores, hecho por Karin, un video hecho por Karin, y como él dice, es una adaptación de más o menos como un slideshow, una presentación de una serie de dibujos, pero con una dramatización a través de la voz del cuento, que ganó el segundo lugar, que se llama El mismo mar, la misma arena, que está escrito por una muchacha que también es guionista en Santo Domingo, y tal vez por eso el cuento tiene esa narración cinematográfica. La ganadora del primer lugar y la ganadora del segundo lugar fueron mujeres, fueron dos mujeres. Entonces vamos a pasar esa proyección que se hizo allá en el Centro León, dándole las gracias a Karin. Tú haces un trabajo extraordinario. Yo estoy seguro que en el caso mío personal, cuando yo publique mi próximo libro, espero que la portada la hagas tú. Quedamos a la orden. Porque es un libro, o sea, tus libros son extraordinarios y tienen que ver, que es una cosa que a mí me gusta mucho también, con cuestiones urbanas, con cuestiones contemporáneas, con cuestiones del siglo XXI, dejando atrás toda esa ruralidad que ha identificado el siglo XX de la narrativa dominicana. Vamos a ver entonces, amigos televidentes, ese video, dándole las gracias de nuevo a Karin López. Gracias a ti. Una vez más, me había puesto mi mejor vestido playero, el de lunares azules, que ya no eran tan azules después de haberlo lavado tanto. El azul se había desgastado, convirtiéndose en una sombra pálida de lo que algún día fue. Una vez más, regresábamos a ese mar que había sido testigo de tantos encuentros y desencuentros. Ese mar que sí seguía siendo azul y cuyas olas, de blanco espumoso, habían borrado las huellas que la arena había hecho suyas para preparar el escenario de la próxima cita. Agotada. Así me sentía cada vez que miraba a Carlos, tan tranquilo, sumido en sus propios recuerdos.
mientras conducía el auto por la estrecha carretera que cada vez nos acercaba más a la playa. Sentía que el agotamiento se colaba entre mis huesos, mi carne y mis entrañas. Solo espero que esta sea la última vez. ¡Hey! Sí, ya casi llegamos, como en unos 10 minutos. Te puedes ir metiendo al mar ya, claro. De acuerdo. Terminó la llamada y guardo el móvil en la cartera. Una mirada de reojo me confirmó que Carlos seguía en lo suyo, todavía sin ningún asomo de perturbación en su rostro, mirando el camino que se abría hasta desvelar arena y mar. Al bajar del auto y dejar nuestras toallas y bultos en el mismo sitio, como las otras veces, tocaba dar el paseo habitual por la playa. Yo siempre con la mirada puesta en el suelo, como si estuviera buscando caracoles, cuando lo que buscaba era respuestas que nunca encontraría. Respuesta que... ¡Carlos! ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Ven aquí. ¡Carlos! ¡No entres a la playa! La mujer de pelo castaño y bañador rojo trataba de mantenerse a flote sobre las olas, pero se hundía sin piedad. Carlos llega con furia hasta ella. Agárrate de mí, mantén la cabeza arriba. Me alejo un poco, observando la escena, queriendo hacer algo, lo que fuera, sin poder. Carlos empieza a zarandearla, a darle respiración boca a boca, a hundir sus manos sobre el tórax. ¡Vamos, reacciona! Ni la palidez, ni la arena que cubría su cara podían ocultar la tranquila belleza de su rostro. ¡Respira! ¡Carlos! ¡Ya está bien, detente! ¡Despierta! ¡Está viva! ¡Carlos! ¡Ya, por favor! No, déjame, vamos. Oye, Carlos, te digo que pares ya. Tú te estás poniendo loca, ¿No ves que se puede morir? ¿Ves? ¿Ves? Está viva. Espérame. Déjame ayudarte. Con cuidado. Levántate así. ¡Déjala ya! ¡Ya está bueno! ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué no la dejas ir de una buena vez? Me besó en la frente y se separó de mí, volviendo hacia la mujer y arrodillándose junto a ella, mientras le sonreía con ternura. ¿Estás bien? Uf, tengo mucho frío. Ven, acércate a mí. Abrázame. Ay, me estás apretando. Carlos relajó su brazo, su cabeza sobre la de ella, justo como cuando éramos niños. Sin mirar atrás, empecé a caminar por la carretera. No podía soportarlo más. Carlos corrió hasta mi lado. ¿Se puede saber qué pasa? ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Nada ha cambiado, Carlos. Lo hecho está. No importa cuántas veces intentes salvarla, el pasado no puede ser cambiado. Para Carlos, era como si yo no entendiera nada, pero lo entendía todo. Desconozco por qué se quedó atrapado en ese momento, mientras que yo no. Solo sé que se quedó ahí, para siempre, como las manecillas de un reloj, dando vueltas y vueltas, sin asomo de acabarse la cuerda. Oigan, ustedes dos, ¿lo hacemos otra vez? Tengo un ensayo después de esto. Recuérdense que cobro por hora. La mujer dio media vuelta y se dirigió hacia el mar. Con una última mirada llena de impotencia, vi cómo Carlos corría detrás de ella, detrás del avatar de nuestra hermana, que se sumergía en el mar. Carlos desapareció un momento bajo las aguas para luego salir a la superficie, agarrando a la mujer por los brazos. Fin de la escena. Hasta el próximo aniversario. Derrotada un año más, seguí mi camino hasta llegar al auto para llamar a mamá y decirles que pronto regresaríamos a casa. Pobre mamá. Una hija muerta, un hijo loco
y otra hija que no pintaba mucho. Me detuve un momento, como cada vez, en la foto de la pantalla del celular. El mismo mar y la misma arena de hoy estaban presentes en ese fatídico día. Carlos, con su camiseta y pantalones cortos, Lucía, con su recién estrenado bañador rojo, y yo, con mi vestido de lunares azules, sin saber que, momentos después, nada volvería a ser igual. Esa fue la última vez que fui a la playa. Prefería no ver cómo Carlos intentaba volver a Lucía a la vida, año tras año. Prefería recordarla como en la foto, eterna. Amigos televidentes, hace un tiempo también, este mismo año, nosotros entrevistamos a René Rodríguez Soriano, que es una persona que fue realmente un gran amigo, una persona que le gustaba mucho mi literatura, así como a mí me gustaban mucho las cosas que él escribía. E hicimos una buena conexión, nos convertimos en grandes amigos. Y lamentablemente René Rodríguez Soriano falleció del coronavirus, del COVID-19. Nosotros hicimos una serie de cosas para recordar a ese amigo que fue René Rodríguez Soriano. Una de ellas fue que un amigo mío que se llama Luis Rafael Díaz, que hace declamaciones de poemas, etcétera, etcétera, le grabó un poema de René Rodríguez Soriano sin que yo lo supiera, de parte de él, personal, y me lo mandó por WhatsApp. Y cuando yo lo escuché, yo decidí ponerle imágenes a ese poema de René para que sirviera como una especie de recuerdo de un escritor tan importante, uno de los escritores más importantes de la República Dominicana, que empezaba a tener ya su obra difusión internacional, que publicó una novela corta, una noveleta en Argentina, y que al mismo tiempo iba a publicar una antología de cuentos en Colombia, en Bogotá, con una editorial bogotana. O sea que ya su literatura empezaba a tener difusión internacional. Bueno, y también esa noveleta que se publicó en Argentina también se publicó en España, con una editorial pequeña de allá de España, pero se publicó con una editorial española. Entonces, yo quiero compartir con ustedes ese poema que se encuentra subido a nuestro canal de YouTube, o sea que es posible que algunas personas ya lo hayan escuchado, lo hayan visto. Ese poema de René Rodríguez Soriano, que no se consideraba a sí mismo como un poeta, sino, como se puede ver en la entrevista que nosotros le hicimos, que fue la última entrevista que él concedió en vida, por supuesto. Ese poema, él no se consideraba un poeta, sino que se consideraba un narrador y sobre todo un cuentista. Compartimos entonces con ustedes este poema de René Rodríguez Soriano. Apunte a lápiz, trazos sueltos, tirando a casi palidez muda y limpia. Poesía menor que ni siquiera aspira a nadar en la otra orilla, si es que el mar, el tiempo y la distancia tienen otro en vez. Tenue apunte que quizás, a más tardar mañana, borren las aguas del olvido o se pierda en la arena. Quebradizo papel que lava los recuerdos al borde de los pasos y la espuma.
Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacer las correcciones de estilo, las correcciones de redacción o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros. Editorial Juguete de Madera, 809-886-5151. Corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas, 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151, que es también nuestro número de WhatsApp. Quiero aprovechar también para hacer un pequeño comentario, aprovechando el video y aprovechando esta información que le estoy dando a ustedes, que yo supongo que ya ustedes también la sabían, que por eso estamos repitiendo el programa y por eso no se ha subido mucho contenido a nuestro canal de YouTube. Pero yo quiero hacer un comentario sobre la situación de los artistas dominicanos en esta época de coronavirus. Miren, como ustedes saben, la mayoría de ustedes también son artistas, o son personas interesadas en el arte. En la República Dominicana el gobierno no apoya de ninguna manera la cultura. Nosotros tenemos un gobierno de tecnócratas. El propio presidente de la República es un tecnócrata, o sea, una persona cuyo interés principal es la economía. Y ellos han dicho, el gobierno ha dicho muchísimas veces, no le interesa eso de cultura ni nada de eso, y que no entiende eso de cultura. Y los artistas dominicanos están en una situación muy difícil en esta época de coronavirus. Siempre los artistas dominicanos están en una situación difícil, pero ahora más que nunca están los artistas dominicanos en una situación difícil, porque todo está cerrado, no se hacen actividades, no hay los escritores, los pintores, los artistas, los músicos, los teatristas, los actores, etcétera, etcétera. Están en una situación muy difícil. Porque el arte, en buena parte, es una cuestión que tiene que ver con el espectáculo, exceptuando alguna forma de arte, como por ejemplo la literatura o muchas veces la pintura. Pero el arte en sentido general tiene que ver muchas veces con el espectáculo, y si las cosas están cerradas, si todo está cerrado, si no se puede hacer actividades, entonces los artistas dominicanos están en una situación muy difícil. Yo creo que el gobierno, aunque supuestamente 1000 artistas se colocaron en una lista para que el gobierno los ayude en esta época de coronavirus, pero esa no debe ser la intención. Lo que necesitan los artistas dominicanos es un ministerio de cultura que funcione, un gobierno que se dedique
apoyar a los artistas. Por ejemplo, en esta época de coronavirus yo me he dedicado a leer mucho. Yo soy un gran lector, pero ahora estoy leyendo más, porque todo está en una especie de pausa. Y una de las cosas que yo he encontrado es, en todas mis lecturas, lo poco que se lee la literatura dominicana, cómo la literatura dominicana incluso no tiene difusión internacional. Los escritores dominicanos son desconocidos fuera del país, en sentido general. Incluso ni siquiera escritores famosos de verdad en el país, como el profesor Juan Bosch o como Manuel del Cabral, que vivió fuera del país. Ni siquiera esos escritores son reconocidos y muy conocidos fuera de nuestro país. Son conocidos aquí adentro y son conocidos muchas veces de nombre, porque aquí no se lee mucho. Pero al mismo tiempo, yo que veo también muchos programas internacionales de arte y de literatura y de cultura, me he dado cuenta cómo un programa francés que yo veo, que se llama La Gran Librería, que lo transmiten precisamente en el Telecable Claro, en uno de los canales del Telecable Claro. Me he dado cuenta cómo un escritor francés dice que en Francia la literatura vive un momento como nunca ha vivido en toda su historia, que se lee más que nunca, que en las escuelas los niños leen más que nunca. Incluso él dice que los escritores han tenido suerte de haber nacido en esta época, porque se lee más que hace 50 años, y los niños en las escuelas y los adolescentes y los jóvenes y en las universidades leen más que nunca, y los libros entonces se leen más que nunca en esos lugares. Y sin embargo, miren lo que sucede en este país. Todo tiene que ver, sobre todo en países como el nuestro, donde el Estado tiene una importancia extraordinaria. Todo tiene que ver con el apoyo de la cultura. Todo tiene que ver con la creación editorial y con la creación de una industria de la lectura. Y todas las áreas del arte aquí en la República Dominicana están en ese predicamento ahora con este tiempo de coronavirus. Y después se pregunta el gobierno, bueno, ¿por qué nosotros hemos perdido tanto apoyo? ¿Por qué tanta gente que empezaba hablando bien de nosotros ahora no nos apoya? Bueno, porque usted ha perdido ese apoyo, porque usted no apoya a la gente que usted debe apoyar, porque usted no apoya a los sectores y a los grupos que usted debe apoyar. Todo en un país, no es la economía, y eso lo demuestra este país. Este país tiene supuestamente una estabilidad económica dada por la cantidad de préstamos que se hacen en el país, y sin embargo la gente quiere salir de este gobierno. ¿Por qué? Bueno, el gobierno entonces tiene que revisarse y ver por qué este gobierno va a perder las elecciones el 16 de agosto. Mi intención es hacer un comentario sobre la situación funesta de los artistas, que siempre sale esa clase de cosas, esa clase de vulnerabilidades salen sobre todo cuando hay crisis. Cuando el país se encuentra en crisis, todos los problemas de salud, el problema de la cultura, el problema de los deportistas, todos esos problemas salen cuando hay crisis. Y nosotros que estamos en una crisis mundial, todos esos problemas que tiene el país salen precisamente cuando nosotros estamos en crisis. Para finalizar ya nuestro video, yo quiero recomendar, como hacemos en el programa todas las semanas, algunos libros para que ustedes lo lean, tal vez en este tiempo de coronavirus. Queremos recomendar este libro que se llama Sombrero para Gatos, que es una antología del taller literario Narradores de Santo Domingo, que yo la compré en un encuentro que hubo en San Francisco de Macorís, un encuentro literario al cual me hicieron el favor de invitarme. Y recomiendo este libro, que es un libro de cuentos, un libro de cuentos del taller Narradores de Santo Domingo. También yo quiero recomendar este libro de un escritor de Santiago que a mí me gusta mucho, que es Eternidades, que es un libro de Ramón Peralta. Ese libro también aparece virtual, o sea que ese libro, que es un libro de poesía, Eternidades, de un escritor de Santiago que se llama Ramón Peralta, yo se lo recomiendo a todos ustedes. También recomendamos este libro, que es A Mitad del Sendero, que es un libro de cuentos que aparece en el Centro León y algunas librerías, de Altagracia Pérez Pitel, que es una cuentista dominicana que vive fuera del país. Ella vive en Europa, vive en Eslovaquia porque se casó con un eslovaco y vive allá,
Entonces, les recomendamos ese libro que tiene un prólogo mío y que es un excelente libro de cuentos. También les recomendamos este libro de Sandra Tavares, también es un libro de cuentos, se llama Matemos a Laura, que es una escritora de Santiago, una excelente escritora de Santiago. Matemos a Laura de Sandra Tavares, que nosotros incluso la invitamos una vez al programa y está ahí en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en uno de los programas que nosotros hicimos sobre literatura femenina. Y también queremos recomendarle este libro, que es Jugar al Sol, que es el libro, una antología que yo le hice al recientemente fallecido, lamentablemente, gran amigo, un gran escritor dominicano, fue René Rodríguez Soriano, una persona a la que yo quería mucho y que lamentablemente nos ha dejado. Saludamos a su esposa, a Carmen, que también está enferma. Él murió de coronavirus en Estados Unidos y ella también estaba enferma de coronavirus. Lo que pasa era que ella era asintomática, o sea que la pusieron en cuarentena, pero gracias a Dios no pasó eso de ahí. Y saludo también a toda la familia de René. A ustedes, amigos televidentes, entonces muchas gracias. Ya ustedes saben, pueden continuar viendo el programa todos los sábados a la 1 de la tarde por el canal 54 de Radiovisión Educativa, y ojalá que la situación de los artistas dominicanos haya mejorado, aunque yo lo dudo. Hasta que el gobierno no cambie, la situación de los artistas dominicanos no va a mejorar. Pero ojalá que sí, no importa lo que suceda, lo que queremos es que mejore la situación de los artistas. Muchas gracias y nos vemos entonces en un próximo video. Este es un mensaje de la ACNUR para toda mi gente de República Dominicana. Esto no es un juego, esta es la verdad. El coronavirus te puede matar. Ay, no te me acerques, échate para allá. Mantén la distancia, no me contagiarás. No importa si eres blanco, si tienes o no dinero, si eres tú migrante o si eres negra o negro. El COVID-19 no sabe distinguir, te pega donde sea y es duro de salir. Quédate en casa, May, quédate en casa, quédate en casa, Pai, quédate en casa, May, quédate en casa, Pai, quédate en casa. Sácale los pies, al coronavirus, al coronavirus, oh, súbele los videos, sácale los pies, al coronavirus, oh, súbele los videos, que cuando esto pase yo te quiero ver, no te desesperes, no pierdas la fe, que con Dios delante vamos a salir, la bolita mundo no se va a morir, no, tápate la boca, dame la nariz, con tu mascarilla, si vas a salir, lávate las manos cada 2 por 3, con jabón y agua, no cojas estrés, sácale los pies, al coronavirus, oh, súbele los videos, sácale los pies, al coronavirus, oh, súbele los videos, quédate en casa, May, quédate en casa, Pai, quédate en casa, May, quédate en casa, Pai, quédate en casa. No te hagas el chivo loco, tampoco la chiva loca. Me pone el toque de queda. Si te cuidas, si me cuidas, si me cuidas y te cuido. Si te cuidas, si me cuidas, si me cuidas y te cuido. Si te cuidas, si me cuidas, si me cuidas y te cuido. Si te cuidas, si me cuidas, si me cuidas y te cuido. Si nos cuidamos, venceremos el coronavirus.